La semana pasada comenzó el proceso para redactar una nueva constitución en Chile, un proceso que lleva desde el año 2019 siendo impulsado para intentar modificar esa Carta Magna que data de 1980, desde los tiempos de Augusto Pinochet. Pero, ¿por qué se busca cambiar esa constitución? ¿Cuáles son quizás las heridas, las brechas que tiene ese texto que generaron protestas en el año 2019 y que se aspira a modificar para quizás generar una sociedad que esté más conforme? Para hablar de eso, saludamos a Mirna Yonis, internacionalista y profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro también del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, no industriales. Mirna, bienvenida. Bienvenida, un gusto. Gracias, buenos días. Lamentablemente no pude llegar presencial, pero acá estamos. Vamos a conversar. Igualmente, es un placer poder conversar con usted. ¿Cuáles son quizás esos elementos que se mantuvieron de la Constitución de Pinochet en Chile? Porque ahora es noticia este segundo intento por renovar la Constitución luego de que se aprobase un referendo en ese país. Bueno, hay distintos elementos allí presentes, ¿no? Tanto los que uno pudiera considerar heredados, como tú señalas, del periodo post-Pinochet, como algunos que se han ido añadiendo por el propio acontecer y desarrollo en Chile, como del contexto internacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde el punto de vista de la herencia, llamémoslo así, el periodo pinochetista, como tú bien lo has hablado, esta constitución data de 1980, que es justo dentro de las fortalezas de la dictadura de Pinochet, y que si bien es cierto, sigue siendo la misma constitución, es una constitución a la que se le han hecho distintas reformas, creo que llegan algo así como a 10 o 12 reformas, que en cierta manera respondían tanto dentro del periodo pinochetista, que fue de 1980 al 88, a algunos ajustes que durante Pinochet eran más para cooptar lo que era la institucionalidad desde el punto de vista de impartir justicia, de la autonomía del Parlamento, etcétera, pero también las que se generaron posterior a este periodo llamado de democratización en Chile. Sin embargo, como bien se señala, siendo una constitución de 1980, un periodo de dictadura, pues hoy se considera que siguen habiendo algunos sesgos que no han logrado ser corregidos, no han sido ser corregidos desde el punto de vista formal, llamémoslo así. Y eso, de alguna manera, para las fuerzas políticas, así como para, digamos, organizaciones no gubernamentales y grupos sociales, pues no es representativa de la situación más reciente, más moderna, si pudiera llamarse, de la sociedad chilena, ¿no? Por mencionar algunas cosas, durante esa constitución que, a pesar de que en 1990 ya asume un periodo de democratización, todavía el general Pinochet estuvo con un alto cargo dentro de las Fuerzas Armadas, y luego de abandonar ese cargo por un poco también lo que es la parte generacional, asume como senador vitalicio por el cargo de haber sido presidente. Esas son cosas que quedan como heridas y que de alguna forma esa constitución dejaba abierta, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que esos elementos se dieron también un poco por lo que fue la concertación, lo que se llamó esa transición de concertación del periodo de dictadura militar al periodo democratizador, ¿no? Eso por una parte. Y lo segundo tiene que ver con elementos más recientes que se han ido incorporando, llamémoslo así, a las agendas locales, nacionales, como el tema de los derechos sociales, de los derechos culturales, de los derechos indígenas, y parte de la agenda, digamos, más específica chilena sobre propiedad privada y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, el documento de 1980, con toda la cantidad de reformas que ha tenido y que fueron hechas su mayoría en el periodo democrático, no dan respuesta. Y eso de alguna forma se junta con aquella crisis de manifestaciones y protestas del 2019, en la cual más que elementos políticos eran demandas sociales y demandas económicas. Sin embargo, se mezclaron con las variables políticas, en aquel momento con el presidente Piñera,
y pues eso es lo que de alguna manera le ha dado movimiento a un molino constitucional, ¿no? Sin embargo, la manera en cómo eso se llevó a cabo, digamos, la respuesta que se dio desde el gobierno de Piñera, que no podemos decir que es una respuesta solo del Ejecutivo, sino que fue también del Legislativo, y la manera en cómo se organizó esa Asamblea Constituyente y se generó un producto, pues no fue lo más satisfactorio, y sé que son pocas las ocasiones en que esto ocurre, pero en ese caso el documento emitido por una asamblea constituyente fue rechazado por más del 60% de la población que asistió a la votación de ese plebiscito. Entonces estamos ahora ante un nuevo periodo constituyentista en Chile, pero de una manera muy distinta. Algunos los llaman express porque no va a ser redactada por unos asambleístas elegidos de manera universal, sino por unas reglas, digamos, acordadas por las fuerzas políticas en el propio Congreso de Chile, ¿no? Un poco la respuesta que solicitó el actual presidente Boric al Congreso, porque dado que no se pudo por la primera vía, que fue asambleística, pues ahora por las fuerzas políticas, ¿no? No sé si eso de alguna manera da algún panorama, y si tienes alguna pregunta, pues con mucho gusto. Pero justamente habla de la concertación y las características que tuvo esa transición en el caso chileno, que evitó que fuese quizás necesario una caída y mesa limpia para tratar de borrar todo el pasado pinochetista. No fue así en ese caso, y eso se vino arrastrando hasta los tiempos que corren en algunos aspectos. No fue sino hasta el año 2018 cuando se aprueba la ley para la elección directa de los gobernadores y de los alcaldes. Y esa primera elección se vino a consumar apenas en el año 2021. ¿Cuáles son esos rezagos que es posible que vayan a irse subsanando en este proyecto de constitución si es que llegase a aprobarse este segundo intento? Sí, es difícil porque fíjate bien, las reglas, y ahorita no las tengo a mano, pero es importante ver, creo que son como 12 puntos fundamentales de acuerdos básicos que son como no negociables para quienes resulten electos como ese Consejo Constituyente, ¿no? El Estado unitario, la propiedad privada y algunos otros elementos, ¿no? Esto del Estado unitario tiende a ser, digamos, parte de esas tensiones con lo que es la descentralización del Estado. Y si bien es cierto, como tú señalas, el tema de las gobernaciones no ha sido totalmente resuelto, pues nos pudiéramos rememorar algunas situaciones ocurridas también aquí en Venezuela, en que a pesar de que existía una descentralización y se generó una comisión de reforma del Estado, etcétera, etcétera, todo lo que fue digamos, la autonomía dentro de un Estado republicano, obviamente, que puedan tener las gobernaciones, alcaldías, municipios, etcétera, cuesta, porque significa que el poder central va a tener que coordinar otro tipo de actividades, no solamente políticas, sino de asumir presupuesto, de políticas sociales, fiscales, etcétera, ¿no? Y creo que ese va a ser uno de los puntos de mayor tensión. Sin embargo, creo que y parte digamos, de lo más crítico son, por una parte, garantizar que el poder militar quede subordinado a lo que eso es la estructura del Estado republicano, cosa que muchas personas sienten que eso no está totalmente resuelto. Y por otra parte, esa agenda social cultural, ¿no? Y la agenda social para todos los países latinoamericanos y en general hoy en día, pues tiene una raya roja, llamémoslo así. No se han logrado pasar las pruebas ni siquiera en Chile, que hasta la década pasada se consideraba que tenía los mejores indicadores, y aún hoy se señala que tiene buenos indicadores de crecimiento, pero como el crecimiento no es suficiente, el crecimiento económico, sino las satisfacciones, pues obviamente allí hay una serie de elementos que están en juego, ¿no? Y a eso le sumamos también que, si bien es cierto, el actual gobierno presidido por el señor Boric no ha tenido una agenda radical dentro del progresismo, dentro de la izquierda, sin duda va a ser parte de las discusiones que se tengan dentro de ese consejo, para ver cómo, desde el punto de vista del Estado, sin perder un enfoque liberal, puede haber elementos de apoyo y programas sociales que se garanticen
constitucionalmente y no simplemente como declaraciones políticas, ¿no? El tercer punto, quizás en toda esta agenda, es el tema indígena, que se consideró que era un punto de quiebre, llamémoslo así, una de las razones por las cuales no fue aceptado la constitución, la propuesta de constitución el año pasado. Pero creo que ahí hay que hilar fino, porque no podemos ver la composición multicultural de Chile, al igual que pudiera verse en Perú, en Bolivia, justamente por los porcentajes de la población. Entonces, ese es otro punto que todavía como que no está tan claro, la comunidad mapuche, más algunos afrodescendientes que también están allí. ¿Cómo va a ser la representatividad? Pues es parte de los asuntos a atender, ¿no? Sin embargo, creo que en este caso, como hay un mismo más fast, algunos podrían decir express, de constituyentismo, y de concertación de las fuerzas políticas, puede llegar mejores acuerdos de lo que se llegó el año pasado. En todo caso, profesora Yonis, todavía faltan 3 pasos, que es decidir si ese Así es. comité es aprobado. Ese será el 7 de mayo, luego el 7 de junio empiezan con justamente la votación o las discusiones de la Constitución para el 17 de diciembre tener listo ya la decisión a través de un referendo. Muchas gracias a la profesora Mirna Yonis, internacionalista, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Hasta luego, gracias. Gracias a usted. 9:48, momento de hacer publicidad.